Hola, ¿qué tal? Buen día, profesor. Voy a comenzar con la justificación del examen del capítulo 1. Mi nombre es Hernández Velázquez Ricardo Jesús, del grupo 7ISS11 y bueno, vamos a comenzar. Bueno, la primera pregunta nos dice, una empresa está contemplando la posibilidad de utilizar una red cliente-servidor o una red entre pares. ¿Cuáles son las características de una red entre pares? Bueno, las características principales de la red entre pares sería que tiene menor costo de implementación, facilidad de creación y administración descentralizada. Para poder apoyarnos un poco en la respuesta, pues todo se contestó con base al punto 1.1.2.3 en el apartado nombrado entre pares. En este apartado ahí es donde vamos a poder encontrar pues las características de una red entre pares. La pregunta número 2 nos habla de un administrador de redes está implementando una política que requiere contraseñas seguras y complejas. ¿Qué objetivo de protección de datos admite esta política? Bueno, aquí es la confidencialidad de los datos es la respuesta correcta, debido a que, bueno, la confidencialidad nos permite la protección de datos. Y en este caso, esta respuesta viene recalcada, perdón, en el apartado 1.3.2.5 nombrado seguridad. Ahí nos explica qué es la confidencialidad, la integridad y la integridad de los datos también y la disponibilidad de estos mismos datos. Entonces, con base a ello es que se puede responder esta pregunta número 2. Para la pregunta número 3, ¿qué términos describe el estado de una red cuando la demanda de los recursos de red excede la capacidad disponible? En este caso es la congestión. Cuando existe cuando se excede esta capacidad y los datos o bueno la información que está transmitiéndose por la red suele ser mayor a la que esta misma suele eh, abarcar o simplemente está disponible, pues genera ciertas problemáticas en cuestiones de que no va a estar disponible, va a estar congestionada, por eso es que se le llama congestión. Y bueno, esta respuesta se encuentra en el apartado 1.3.2.4 que se llama calidad de servicio. Ahí básicamente nos muestran un poco acerca de la congestión de los datos, así como de otra explicación sobre la calidad de los servicios en la red. Bueno, la pregunta número 4 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe el uso de tecnología de redes por línea eléctrica? La respuesta correcta a esta pregunta es: un dispositivo se conecta a una LAN doméstica existente mediante un adaptador y una toma corriente. Bueno, esta pregunta se contestó en base a lo leído en el capítulo 1.4.2.2 nombrado Redes por línea eléctrica. Aquí nos van a hablar acerca de las características y afirmaciones de la red por línea eléctrica y bueno, la respuesta correcta pues es la que se ve en pantalla. La pregunta número 5 nos dice: ¿a qué tipo de red debe acceder un usuario doméstico para realizar compras en línea? Bueno, cuando una persona navega en la web o quiere comprar algo, debe de entrar en internet. En internet pues es donde la mayoría de las cosas están, pero en este caso para el uso doméstico, el uso de un usuario normal, es ahí donde tienen que entrar. Para poder dar respuesta a esta pregunta, pues se consultó el artículo 1.2.3.1 Internet. Aquí cuando nosotros leemos esta parte nos explica qué es Internet y cómo es que funciona Internet. Y en base con ello pues es como se puede contestar esta pregunta. La pregunta número 6 que nos dice que relacionemos la descripción de la comunicación de red con cada uno de los que están presentes aquí. Por ejemplo, en el caso del podcast,
El podcast sabemos que es un medio basado en audio simplemente. También puede tener video. Ahora muy en plataformas se utiliza mucho esto de los podcasts con videos. Y bueno, esta es la respuesta para el podcast. Nos pide también que es un medio social y es un sitio web interactivo donde las personas crean y comparten contenidos generados por el usuario o amigos. Básicamente aquí es un sitio donde todos pueden aportar algo. Las wikis, las wikis son páginas web de grupos de personas que pueden editar y ver juntos. Es similar al anterior, pero en este pues permite el editaje y la visualización en junta o entre los usuarios. Y por último nos pide la mensajería instantánea, que es la comunicación en tiempo real, como hoy en día la tenemos en diferentes plataformas o en diferentes redes sociales. Y bueno, esta pregunta para lograr responderla, pues fue lo que se vio en el apartado 1.1.1.5 nombrado las redes respaldan la manera en que nos comunicamos. Ahí explica la definición del podcast, del medio social, de las wikis y también de la comunicación que hoy en día se da, que son la mensajería instantánea. Bueno, para la pregunta número 7 nos pide relacionar también las características de los tipos de conectividad de internet a internet. Para este caso, el DSL, que se define como la conexión de gran ancho de banda que funciona mediante una línea telefónica. Bueno, ese es uno de ellos. La telefonía por dial-up, que tiene un ancho de banda bajo por lo regular. El satélite, que pues no es apta para zonas muy boscosas. Y cable, que se utiliza cable coaxial como medio. Bueno, todo esto se pudo contestar de acuerdo al capítulo número 7, al capítulo 1.2.4.2 nombrado conexiones a internet domésticas y de oficinas pequeñas. Aquí pues nos explica el capítulo de qué maneras nos podemos conectar a internet. Para este caso pues como existe otro apartado en el capítulo 1 que habla pero de empresas, pero para este caso pues nos enfocamos en considerar el de oficinas pequeñas, ya que es una conectividad a internet por parte de usuarios. En este caso pues así es como dentro de este apartado están las definiciones y características de lo que nos pide relacionar. En la pregunta número 8 tenemos cuáles son las dos afirmaciones que describen a los dispositivos intermediarios. En este caso, cuando hablamos de dispositivos intermediarios, hablamos de routers, switches, demás switches inalámbricos. Bueno, son dispositivos intermedios que van a permitir que fluya la información por dentro de una red. Las dos afirmaciones correctas es: los dispositivos intermediarios conectan hosts individuales a la red y los dispositivos intermediarios dirigen la ruta de los datos. Esta pregunta número 8 está explicado un poco acerca de los dispositivos intermediarios en el apartado 1.2.1.3 nombrado dispositivos de red intermediarios. Ahí explica que son switch y bueno y demás que ya habíamos explicado ahorita, y con esto pues es posible que esta pregunta pueda ser contestada. En el apartado número 9 nos pide nuevamente relacionar. Aquí nos habla de los objetivos de la seguridad y para ser exacto nos pide de tres conceptos que vienen, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Asegurar la confidencialidad se relaciona con solo los destinatarios pueden acceder a los datos y leerlos. Asegura que no se modifique la información es mantener una integridad para que nadie pueda modificar los datos mientras están transmitiendo dentro de la red. Y asegurar el acceso confiable habla de la disponibilidad que solo los usuarios pueden llegar a tener y nadie más. Esta pregunta, para darle respuesta, se optaron por los conocimientos del
del apartado, más bien dicho, 1.3.2.5, nombrado seguridad. Ahí explica qué es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, y con ello pues se puede relacionar. En la pregunta número 10, que es la siguiente, dice que cuáles de estos dispositivos cumplen la función de determinar la ruta que los mensajes deben de tomar a través de las Internetworks. En este caso es el router, ya que el router, como lo mencionábamos hace un instante atrás, es el que se va a encargar de determinar rutas, por qué ruta se va a ir, qué mensaje, de qué manera es que la información va a fluir dentro de una red, es el router. En el apartado donde esto se ve es en el apartado 1.2.1.3, nombrado dispositivos de red intermediarios. Aquí nos explica un poco de los routers y que son gracias a los que se puede determinar la ruta de los mensajes. La 11. La 11 nos dice que qué área de la red es probable que debe rediseñar. ¿Qué área de la red es probable que deba rediseñar el personal de TI de una universidad? Como consecuencia directa de muchos estudiantes lleven sus propias tablets, PC y smartphones al lugar de estudios para acceder a los recursos de la institución. Bueno, para este caso lo que se debe de rediseñar es la LAN inalámbrica, porque recordemos que las redes LAN son aquellas que pertenecen a un determinado lugar. Simplemente cuando hablamos de redes WAN hablamos de la conexión entre varias redes LAN. En este caso pues tendría que rediseñar la LAN inalámbrica. ¿Por qué? Porque quiere que varios estudiantes puedan conectarse mediante sus PCs y también sus smartphones que no pertenecen a dispositivos meramente de la institución. La pregunta 11 o para dar respuesta como tal no viene la pregunta dentro del apartado, pero se puede interpretar y ya con eso contestarla. El apartado que puede ayudar es el 1.2.2.1 tipos de redes. Ahí nos van a explicar que es una LAN inalámbrica entre las otras antes mencionadas. La pregunta número 12 dice: ¿cuáles son las dos soluciones de Internet que proporcionan una conexión a Internet permanente de ancho de banda elevado a las computadoras en una oficina del hogar? Cuando hablamos de Internet permanente hablamos de aquel que pues no es posible conectarlo y pues que no falle por alguna razón. En este caso, como nos pide permanente, se opta por la respuesta de cable, que es un medio que pues se ha usado a lo largo del tiempo, y el DSL. En este caso pues son las dos respuestas correctas, y estas respuestas se dieron gracias a los conocimientos del apartado 1.2.4.2, nombrado conexiones a internet domésticas y de oficinas pequeñas. Ahí explica cuáles son aquellos dispositivos que se necesitan o cuáles medios se necesitan. Bueno, vamos a continuar y la pregunta número 13 nos dice: ¿cuáles de estas afirmaciones describen una característica de la computación en la nube? Bueno, la computación en la nube es algo que pues ahorita está teniendo mucho auge, y bueno, una de las afirmaciones correctas es que los usuarios individuales o las empresas pueden acceder a las aplicaciones por internet desde cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo. Quiere decir que no se necesita ninguna conexión en la empresa, por ejemplo, en la misma red, sino que como las redes son convergentes, ahora pueden estar en donde quiera que uno esté, puede consultar información. En este caso, la computación en la nube nos permite este factor. Esta pregunta se contestó pues de acuerdo al apartado 1.4.1.5, computación en la nube. Nos habla específicamente de la computación en la nube. Bueno, la pregunta número 14 es: ¿qué tendencias de redes implica el uso de herramientas y dispositivos para acceder a los recursos de una red empresarial o universitaria? En el capítulo número 1, la tendencia que nos habla es Value Added. Value Added es
Básicamente, esta tendencia de que los dispositivos interconectados puedan estar, que cualquier persona que tenga un smartphone, una tableta, pueda estar conectado a internet o bueno, dentro de una red sin problemáticas, sin que pertenezca, por ejemplo, el dispositivo a la red. De eso nos habla el BioDead, y pues nos habla de que tus propias cosas puedan estar conectadas. En este caso, en el apartado con lo que se da respuesta a esta pregunta es el apartado 1.4.1.1 nombrado nuevas tendencias. Aquí nos habla de la tendencia BioDead. La pregunta número 15 nos dice que qué violación de seguridad causaría mayor daño a la vida de los usuarios domésticos. Al hablar de violaciones de seguridad, hablamos de la última respuesta, que nos dice que el robo de identidad y la captura de los datos personales. Básicamente es lo más común que suceda en el robo de información, el robo de identidad, y bueno, lo remarca mucho en el capítulo. De hecho, hasta da algunas recomendaciones como de cambiar contraseñas y cómo hacerlo. Y bueno, al igual que también nos aborda un poco los tipos de violaciones, o no de violaciones, sino de virus que pueden llegar a haber, como spywares, troyanos, gusanos, etcétera, que al final de cuentas muchos de ellos, como spyware, se enfocan en el robo de identidad y el espionaje. En este caso, por ejemplo, se usó el apartado 1.4.3.1 nombrado amenazas de seguridad y el 1.3.2.5 nombrado seguridad. La pregunta número 16 nos dice: un empleado de una sucursal está realizando una cotización para un cliente. Para ello necesita acceder a la información confidencial sobre precios que se encuentran en los servidores internos en la oficina central. ¿A qué tipo de red debería acceder el empleado? Aquí pues nos remarca un poco los servidores. La persona tiene que entrar a los servidores. En este caso estamos hablando de la intranet. Para poder contestar esta pregunta, la número 16, la respuesta, bueno, viene prácticamente en el apartado 1.2.3.2 titulado Intranets y Extranets. Nos da la diferencia de la extranet y la intranet, que la intranet pues prácticamente es acceder a servidores, a cuestiones que los usuarios comunes no pueden acceder o no deben acceder, más bien dicho. Y bueno, en este caso pues la respuesta no viene, la pregunta no viene ahí, pero con las definiciones de intranet y extranet es que uno se puede dar cuenta cuál es la respuesta. La pregunta número 17 nos dice que cuál de las siguientes expresiones define con precisión el término ancho de banda. La expresión que hace correcto esto es medida de la capacidad de transporte de datos de los medios. Entre más ancho de banda tengamos, mayor va a ser nuestro, pues lo que nosotros podamos tener, por ejemplo, en navegación de internet, etcétera. Esto se explica en el apartado 1.4.2.3 banda ancha inalámbrica, y nos explica un poco acerca del ancho de banda, y bueno, ahí viene sumergido el término y la respuesta de esta pregunta. Para la pregunta número 18 nos dice que cuáles son las dos opciones de conexión a internet que no requiere que se tiendan cables hasta el edificio. Bueno, aquí dice que no requieren cables. Prácticamente estamos hablando de satelital o bueno, conexión satelital y conexión de datos móviles. La satelital se hace por medio de una antena y los datos móviles por medio de un servicio que con señales de torres mandan la señal. En este caso pues es una pregunta un poco intuitiva, pero dentro del apartado 1.2.4.2 conexiones a internet domésticas y de oficinas pequeñas, ahí nos explica un poco la conexión a satelital, la de datos móviles, y así poder pues responder a esta pregunta. En el apartado,
En la pregunta 19, dice, un usuario está implementando una política de seguridad en una red de oficina pequeña. ¿Cuáles son las dos acciones que proporcionarían los requisitos mínimos de seguridad para esta red? Elija dos opciones, nos pide. Aquí nos pide que los requisitos mínimos de seguridad. En este caso los requisitos mínimos de seguridad es el firewall, que el firewall básicamente nos explica que es como la barrera para que no que exista ese control dentro de una red, y pues el software de antivirus, que es el que va a detectar virus y pues nos va de ciertas amenazas que pueda tener la red. En este caso, en esta pregunta viene explicada en el apartado 1.4.3.2 titulado Soluciones de seguridad. Ahí nos explica qué es un firewall, qué es un antivirus y de qué manera pueden proteger a la red. La pregunta número 20 nos dice cuáles son los dos criterios que se tienen que utilizar para seleccionar un medio de red entre varios medios de red. En este caso, en esta pregunta pues nos dice que las características de los medios de red, que son los cables, los tipos de cable o tipos de conexiones que pueda haber. Se tiene que considerar el entorno en el que debe instalarse, debido a que no siempre es el mejor o el más óptimo, y la distancia, porque muchos de estos pues entre mayor distancia sea la cobertura que se tenga que tener, algunos medios no son tan efectivos. Y bueno, esta pregunta en el apartado 1.2.1.4 medios de red, ahí en la figura número 2 nos explica cuáles son los criterios de los medios de red. La pregunta número 21 dice que ¿qué es Internet? Tenemos un apartado dentro del capítulo 1 titulado 1.2.3.1 Internet, y pues ahí viene explicada la definición de Internet y también las características de Internet. En este caso la respuesta correcta es proporciona conexiones a través de redes globales internacionales. Recordemos que la convergencia es la unión de los dispositivos de las redes para hacer una sola. Antes se tenía pues redes específicamente para cada área, pero pues ahora con la convergencia que tenemos pues se puede tener una sola. Y bueno, y las redes globales interconectadas habla de que son redes públicas y privadas pues que juntas generan o crean Internet. La pregunta número 22 nos dice que cuál de las siguientes es una característica de una red convergente. Como lo explicábamos anteriormente, las redes convergentes, la característica principal es que transmite datos, voz y videos de la misma infraestructura de red. Esto porque antes se tenía que tener separaciones de las redes. Ahora, gracias a la convergencia, podemos mandar, recibir este tipo de archivos, no necesariamente un tipo de archivo, pueden ser varios como datos, voces, videos, etcétera. Esta respuesta viene explicada en el apartado 1.3.1.2 titulado La red convergente. La pregunta número 23 nos dice que cuál de las siguientes dos funciones de las terminales en una red. En este caso, uno es dan origen a los datos que fluyen por la red y constituyen la interfaz entre los humanos y la red de la comunicación. Para dar respuesta a esta pregunta se usaron conocimientos de los apartados 1.2.1.2 titulado terminales y el 1.2.1.5 representaciones de red. Aquí básicamente pues nos habla de cómo es que la red o las funcionalidades de las terminales de la red, y específicamente en el apartado de terminales es donde viene explícito las respuestas. Y por último tenemos la pregunta número 24, que es ¿qué tipo de tráfico de red requiere QoS? Esta respuesta se encuentra en el apartado, o bueno, los conocimientos que se usan son del apartado 1.3.2.4 titulado calidad de servicio. Dentro de ese apartado de calidad de servicio nos explica que el tráfico que requiere QoS es la videoconferencia, que es algo muy utilizado hoy en día.
Y bueno, aquí en la siguiente imagen está el puntaje que se obtuvo de la realización de este examen, así como la retroalimentación misma que da la plataforma. Y pues aquí sería la última parte de la retroalimentación. Y bueno, con esto pues concluiríamos la justificación del examen del capítulo 1. Esto sería todo de mi parte. Nos vemos.